Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. La primera historia que les quiero contar es de la hija del hermano Luis. Ella se llama Yamilu y él nos contó que ella en la escuela, ahora como sabe, pasó el tiempo de Halloween, le pidieron a su niña que estaban celebrando el Día de los Muertos. Entonces le pidieron a su niña que coloreara unas calaveras. Skull. Entonces la nena cuando vio eso dijo, uy, qué feo, nosotros no celebramos eso. Y dijo, no, yo no voy a colorearla. La maestra le dijo, no, tú tienes que colorearla. O si no, te voy a reportar. Y la nena que no, y la maestra que sí. Al final al cabo, la pequeña niña dijo que no y no lo hizo. La maestra la documentó como que es una niña que no tiene disciplina, como que no quiere seguir las instrucciones. Entonces le mandó una notificación a los padres y ellos estaban preocupados. Entonces los padres le escribieron a la maestra dejándole saber, mira, nosotros somos cristianos, somos adventistas, no celebramos el de esto de los muertos ni nada, pero la nena cogió a la casa, dibujó unos corazones, algo más alocado a lo que ella cree, lo coloreó y se lo envió a la maestra y le dijeron, espero que pueda entendernos, y estaban orando para ver si la maestra podía considerar eso. Y lo lindo de todo esto fue que la maestra dijo, al contrario, me siento yo avergonzada de quererla haberla forzado porque no sabía que la razón por la cual ella no quería hacerlo era porque tiene definidas sus creencias. Y qué bonito nosotros saber que nuestros hijos tengan sus creencias definidas de forma tal que se puedan parar de frente. Y aunque quieran cambiarnos nuestros ideales, nuestra forma, ellos digan, no, yo no creo en eso y no lo voy a hacer. Otra cosa otro pequeño testimonio que quiero contarles es el de mi hijo Edwincito. En la escuela le estaban haciendo ellos unas postales. Había un concurso de hacer unas postales y los niños tenían que dibujar algo alusivo a la Navidad y eran una competencia. Entonces yo no sabía, mi hijo hizo un dibujo y cada niño sometió su dibujo. Entre eso, a mi esposa nos avisan que nuestro hijo fue seleccionado de entre los 320 y pico estudiantes que estaban compitiendo. Escogieron 6 de esa escuela. En total escogieron 10 estudiantes y de entre esos 10, Edwincito ganó. Pero cuando nosotros estábamos mirando todos los dibujos que hicieron todos los niños,
todos los dibujos eran alusivos a Santa Claus, el muñeco de nieve, cositas así que son fantasiosas y todo eso. Entonces, Edwincito cogió, dibujó algo que le mostró a la maestra y a los demás estudiantes lo que para él significa la Navidad y lo que debiera ser el mensaje. Y quiero compartirle la imagen porque cuando vine yo a ver la foto, yo hasta a mi esposa a mí nos tocó lo que el mensaje que él quiso darle a los estudiantes. Estoy aquí, déjame ver, compartiendo la imagen. El Edwincito dibujó un pesebre del nacimiento y escribió Joy to the world, the Lord has come. Mostrándole a los demás estudiantes que lo más maravilloso que nosotros podemos tener para celebrar la Navidad fue el mayor regalo dado en el cielo, que fue a Cristo Jesús. Praise the Lord. Y te lo digo, no porque sea solo mi hijo, son cositas que nos hace sentir a nosotros sumamente orgullosos como padres. Ver que nuestros niños en las cosas que tan poquitas que hacemos y de escalón a escalón se recuerdan que lo esencial es Jesucristo. Y fue para nosotros bien lindo ver cuando fuimos van a ponerlo en un periódico, la postalita de cada una de ellas, los tienen decoraciones en una biblioteca y lo van a poner en un de estos de website. Y yo le decía, Edwincito, tú no sabes, es solo el dibujo tuyo, que pudiste haberle hecho un Santa Claus como todo el mundo, un muñeco de nieve o algo así, pero decidiste mostrarle el verdadero significado. Y el mundo muchas veces no quiere ser, pero mira, Dios permitió que tu dibujo fuera reconocido y va a ser para la gloria y la honra de Dios exhibido para que otros puedan entender el verdadero significado. Hermana Sebi, ¿tiene un comentario? Yes, Edwin. This is what happens when the parents teach the kids. The other parents, obviously, their meaning is Santa Claus. It's a snowman, and the kids don't know anything but that. But by God's grace in your family, the first and the most is the Lord, and your kids know, and I praise the Lord for that. Amén. Amen. So, quiero que en base a estas cosas también oren por Yamilu, oren por mi niño, porque estando en escuelas que no son así cristianas, son niños que están siendo luz para otros en los detalles que son los más pequeños, pero son los más profundos y pueden impactar la vida de muchas personas. Entonces vamos a comenzar con nuestro programa. Quiero que donde estemos y oremos. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos que te amamos, te glorificamos tu glorioso y bendito nombre. Te queremos agradecer porque hay niños como Yamilu y Edwincito que quieren ser un ejemplo para ti. Es bonito ver cómo nosotros los padres, haciendo nuestro granito de arenas, ellos van por el camino que los va a llevar a encontrarse contigo. Y sabemos que si nuestros hijos se encuentran contigo, podrán ser salvos. Ayúdanos a mantener a nuestros muchachos en esos caminos. De igual manera, Padre, te quiero presentar por las peticiones que hemos estado presentando de salud, por las necesidades, falta de trabajo, por los países que están en conflicto. Queremos que tú puedas obrar un milagro con cada una de estas necesidades. Ayuda a aliviar al hermano John y se pueda recuperar sus rodillas. Te pedimos por la hermana María y Alex. Tú sabes su situación. Te pedimos por la mamá de Tania, diagnosticada con cáncer. Te pedimos por las rodillas de nuestro hermano Luis, por la hermana María Mateo, para que se pueda sentir mejor de la vacunación que ha recibido, su vacuna. Y te pedimos, Padre, que tú puedas dirigir este programa. Este programa que siempre, cada sábado que nos conectamos contigo. Un programa en el cual tu Padre nos habla y nos bendice. Y queremos que hoy no vaya a ser una excepción. Tú eres nuestro invitado de honor. Y permite, Padre, que todos en cada lugar que nos encontramos podamos sentir que estamos siendo bendecidos por ti.
De igual manera, Padre, bendice a las personas que este material le va a llegar, que de igual manera puedan ser bendecidos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, entramos al capítulo 41 del libro La historia de la redención en las regiones distantes. En este capítulo nos comienza a hablar que los apóstoles y los discípulos que habían abandonado a Jerusalén durante la terrible persecución que se desató allí cuando le dieron muerte a Esteban, comenzaron y predicaron a Jesús en las ciudades cercanas. Comenzaron a predicar a Jesús en todas partes, limitando sus labores a los judíos de origen hebreo y griego. Y dicen en Hechos 11:21, la palabra de Dios dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y el gran número creyó y se convirtieron al Señor. Ahora, en este capítulo nos comienza a hablar de Bernabé. Que Bernabé fue enviado a algún lugar. ¿A dónde fue enviado Bernabé y con qué propósito fue enviado allí? A ver, ¿quién se recuerda? ¿A dónde el Señor envió a Bernabé? Antioch. Antioquía. Why he was sent there? ¿Por qué fue enviado ahí? He needed a vacation. Ah, qué bueno, hermana. Se dice que necesitaba vacaciones. Yeah, he was gonna preach. He was gonna set up a church. Usually, that's what they would do when they were going. The idea was to preach the death and resurrection of Jesus, and this to set up a church, and to preach at the Gentiles also. Sebi toca un punto muy importante. Dice que Bernabé fue allí a predicar a Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, y parte de eso ayudaba a que también se fundara una iglesia y que no solo se limitaba la predicación a los judíos, sino también a los gentiles. Ahora, dice la sierva de Dios, y en este capítulo la palabra de Dios también dice que Bernabé tuvo que pedir ayuda. ¿Y a quién le pidió ayuda para que estuviera un tiempo con él para ayudar a fundar esa iglesia allí? ¿A quién le pidió ayuda? A Pablo. A Pablo. Ahora volvemos a hablar hoy de Pablo, pero ahora con Bernabé. Y dice que Bernabé era un hombre bueno, estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre de fe. Y fue enviado a Antioquía para ayudar a la iglesia en ese lugar y trabajó allí con mucho éxito. Al crecer la obra, le pidió la ayuda a Pablo y la obtuvo, y los dos discípulos trabajaron en esa ciudad durante un año, enseñándole a la gente, contribuyendo para aumentar el número de los miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué tipo de población sobresalía en Antioquía? ¿Qué tipo de personas vivían en Antioquía? ¿Y por qué ustedes piensan que ese lugar era importante que Bernabé y Pablo estuvieran predicando? Because there was both Jewish and Gentiles. Okay. Se dice que había allí tanto judíos como gentiles. ¿Y cómo tú piensas que eso era importante para que ellos estuvieran predicando allí? Because first of all, the Gentiles didn't know anything about the Lord at all. And the Jewish people only knew, the Old Testament. They knew the law, but they really didn't know Jesus. So they needed to preach them again, who was Jesus and what he did for us and for them. Interesante ese punto. Dice Antioquía tenía una gran población tanto de judíos como gentiles, como dijo Sebi. Era un importante lugar de reunión para los amantes de la comodidad y el placer por causa de su saludable ubicación, sus hermosos paisajes. Era un lugar rico, su cultura, mucha gente viajaba, transitaba mucho por ahí. Era un lugar que la gente siempre estaba lleno y se encontraban muchas personas. Eso es como decir
New York, vamos a ponerlo así, aunque New York no tiene tanta vegetación, me imagino así, pero es un lugar que la gente visita mucho de todas las partes de qué, del mundo. Entonces dice, su amplio comercio hacía de ella un lugar de gran importancia. La gente también iba allí a comerciar, a vender, a comprar. Y dice, donde se podía encontrar gente de todas las nacionalidades. Era por lo tanto una ciudad de lujo y vicio, y la retribución de Dios finalmente descendió sobre Antioquía por causa de la maldad de sus habitantes. Dios sabía que Antioquía no tenía a Dios como el primer lugar, pero era un lugar sumamente estratégico para las personas que aceptaran a Jesús allí, podrían llevar ese mensaje a otras partes del mundo. Era un lugar sumamente estratégico para predicar el mensaje de forma más efectiva y así poder alcanzar a otras nacionalidades en un mismo lugar. Ahora, ¿en dónde se le dio el nombre de cristianos a los discípulos, que se le comenzó a llamar cristiano por primera vez? ¿Y cuál fue la razón para que se le diera a ellos el nombre de cristianos? A ver. En Antioquía. En Antioquía. ¿Y por qué se le llamó a cristiano a estas personas? Porque predicaban a Cristo crucificado y resucitado. Prácticamente cada vez que se topaban con alguien, en vez de estar ellos haciendo chistes y cosas así como las demás personas, lo único que salía de las bocas de ellos era ¿quién? Cristo. A Cristo. Alabado sea Dios. ¿Piensan ustedes que esa debiera ser nuestra experiencia hoy? Amén. Sí, Señor. Es más, les voy a decir más. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te llamó cristiano? O que vio en ti un cristiano. Porque mírense lo maravilloso de todo esto. Están en una ciudad pagana y estas personas lo único que percibían de estos cristianos era Cristo. Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comer, era todo totalmente diferente. Era algo que en ese grupo en particular, ellos vieron que todos tenían algo en común y era a Jesucristo. Qué cosa más linda esa. Lo que tenían ellos en común era a Jesucristo y por eso les llamó que cristiano. Y no importa en qué parte del mundo nosotros nos encontramos, si nosotros seguimos a Jesucristo, todos debiéramos ser llamados como cristianos. La gente debiera ver a Cristo en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de adorar, nuestra forma de comportarnos. Y este grupo era tan peculiar la forma de ellos de actuar que se le da el nombre cristiano y hasta el día de hoy cualquier persona que vive, predica a Jesucristo se le llama como cristiano. Desde ese entonces hasta el día de hoy, si nosotros tenemos las mismas características, seremos llamados cristianos. Pero si a nosotros hoy no se nos llama cristianos, es porque no tenemos a Jesucristo en nuestros labios. Hablamos lo mismo que habla el mundo. Actuamos como actúa el mundo. Pero si tenemos a Jesucristo en todo lo que nosotros hacemos, el mundo te verá a ti como un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Es un título digno de llevar. Muchas personas le dan vergüenza que sus amistades o sus compañeros de trabajo lo llamen cristiano. Y comienzan a actuar como ellos. Comienzan a decir ciertas palabras que cristianos no harían para que no lo llamen cristiano. Qué pena, ¿verdad? Cuando debiera hacerle eso, el mayor reconocimiento que alguien pudiera tener de ti, llamarte a ti, que eres un seguidor de Cristo. Ahora, dice aquí, ¿cuál era la ventaja de predicar en el templo de Jerusalén durante el tiempo de las fiestas establecidas? Cuando se hacían las fiestas, ¿cuál era la ventaja
de que los discípulos predicaran en el templo de Jerusalén? ¿Qué había de especial que se predicara allí para el tiempo de la fiesta? Porque venían de todos los países donde los judíos estaban esparcidos a congregarse allí, y había una gran congregación de lenguas, diferentes lenguas. Por eso tenemos que, si estudiamos el Pablo, Pedro, hablando, pero dice que estaban locos porque estaban hablando diferentes lenguas, pero no, era que ellos habían de todos los países del mundo donde los judíos, ellos regresaban a Jerusalén para celebrar las fiestas del Pentecostés, las fiestas de las cabañas y todas estas fiestas. Interesante. Era cierto. En ese lugar venían gente de distintas lenguas, países, a adorar en el templo durante la fiesta. Y en esas ocasiones los apóstoles predicaban a Cristo con un valor inquebrantable, aunque sabían que al hacerlo, sus vidas iban a estar en constante peligro. Ellos aprovechaban la oportunidad. ¿Me va entendiendo? Porque venían, como decía el hermano Mateo, venían gente de todos los lugares, de todas las lenguas, a celebrar esa actividad. Y ellos aprovechaban el momento para predicar a Cristo, pero dice la sierva de Dios que ellos entendían que aún haciendo eso, sus vidas corrían constante peligro, pero aún así lo hacían. Y dicen que cuando ellos hicieron esto, muchos se convirtieron a la fe, y al diseminar por sus hogares en diferentes partes de la tierra, dispersaron la semilla de la verdad por todas las naciones y entre todas las clases de la sociedad. Más, le voy a hacer otra pregunta. ¿Piensan ustedes que nosotros debiéramos hacer algo similar en nuestro tiempo? Ya estamos fuera de tiempo ya. ¿Qué cosas nosotros podríamos tomar ventajas? Porque aquí decían que la gente venía a Jerusalén para el tiempo de las fiestas, pero era para el tiempo de las fiestas judías. En nuestro tiempo, ¿cómo nosotros podemos utilizar el tiempo de las fiestas y tomar ventaja para alcanzar a las personas? Por medio de nuestras ofrendas, las misiones. Ofrenda las misiones, ¿qué más? ¿Qué más? Right now you can do it because of the what do you call it, COVID. But the best way is to either invite people at church, especially when there is potluck. People always love to eat. Just invite them there, or invite them at home, and have a discussion with them. I mean, there's no other way. You go to a party, you can't even talk because the music is so loud. Interesante. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros los cristianos, y quiero que me digan su opinión, ¿no? Y quiero que respetemos las opiniones de los que digan las otras personas, ¿ustedes piensan que nosotros los cristianos debiéramos tomar cierto tipo de ventaja con las fiestas que se celebran del mundo y de algún modo tomar ventaja de esas fiestas para predicar a Jesucristo? ¿O piensan que eso está mal? No, se deben aprovechar cada momento, cada fiesta con el pensamiento correcto y con la idea correcta, no con la idea de cómo el mundo la celebra. Interesante. Partiendo de ese punto que menciona hermano Mateo, ¿en qué punto, o cualquiera puede contestar, pero en qué punto está bien que nosotros aprovechemos las fiestas seculares? Voy a dar ciertos nombres y nosotros tomar provecho como hubiesen hecho los discípulos en aquel entonces, sin afectar o alterar, que Dios sabe que ese tipo de fiestas no se celebran, pero cómo nosotros podemos tomar ventaja de ellas. Por ejemplo, voy a mencionar Navidad, Acción de Gracia, la gente celebra el Halloween, el Easter, pero el Easter que celebra la gente es el de buscando los huevitos. ¿Verdad? El conejo. ¿Cómo nosotros podemos tratar de utilizar ese tipo de fiestas que para el mundo son fiestas grandes, que se celebran de manera grandísima, y nosotros tomar provecho de esas fiestas para predicar a Jesucristo, o no se debieran
tomar en consideración esa fiesta y allá el que lo haga, nosotros no vamos a tomar parte de ellas. A ver, ¿qué ustedes piensan? Esta lección es interesante y voy a ir por ahí para abajo en esa misma línea para que ustedes entiendan cómo el Señor quiere que nosotros trabajemos. Pero yo quiero saber cuál es su punto de vista. A ver, compártame. Paul said that he was he become basically what people were. He was going to the same level in order to preach the Lord. So even though I don't celebrate Easter the way they do, but I can give them my version. I can always, when I always had people over the house, we always had, PowerPoints to show people what's all about. It's not about a bunny. It's about the Lord dying and resurrecting. And the same thing with Easter, or, because a lot of people don't think of Thanksgiving. People say it's the day of the turkey. It doesn't say it's the day to give thanks. And even Christmas, when I was working with the kids, I used to say Christmas is not for Santa Claus, is the birth of Jesus. So even though, you just try to tell people exactly what's all about, not what the world tells you. Me gusta ese punto. Sebi dice que el apóstol dice que a veces uno tiene que estar con los del mundo para poder predicar el evangelio, y ella dice lo que nosotros llamamos el Easter, que la gente celebra los conejitos y los huevitos, que ella dice que la manera que ellos lo hacen es que ellos invitan a personas, hacen comida y ellos tienen una presentación y le dan la oportunidad a ellos de expresarle el verdadero significado de lo que es la Pascua, y no lo que la gente celebra del conejito, sino la muerte y resurrección de Jesucristo. También el Día de Acción de Gracia, que la gente lo coge más para celebrar el Día del Pavo, que le dicen, y no en realidad dar gracias a Dios. Y la Navidad, la gente solo lo enfoca más en los obsequios, Santa Claus, y pierde la esencia de reconocer que algún día vino Dios, nos dio a su Hijo como el mayor regalo para el mundo, y que nosotros podemos utilizar, pienso que Sebi lo que estaba diciendo es que sí se puede utilizar los días festivos, pero para mostrar el verdadero significado que hay detrás de esos días festivos y mostrarle al verdadero Dios en esos días. ¿Hay alguien que piense que no se deba utilizar este tipo de fiesta para eso, o piense que esté de acuerdo? Quiero saber su opinión. En cuestión de clima, la sierva del Señor dice que en el palo de Navidad nosotros no debemos poner con palos de Navidad en el templo con mucha decorativo. Debemos poner para que los hermanos pongan sus regalos, sus ofrendas, para que las misiones y la iglesia tenga para poder predicar el evangelio. ¿Okay? ¿Piensan ustedes que nosotros podemos, así como los discípulos que aprovechaban el sinnúmero de personas que visitaban a los templos en ese tipo de fiestas, predicaban ellos un mensaje, escúchenme esto, un mensaje que ponía en peligro sus vidas? Porque el que ellos predicaran a Jesucristo, el verdadero mensaje cristiano, era en aquel entonces peligroso. Y hoy en día, el mero hecho de muchas veces hay muchas de los holidays, no sé, de los días feriados, se han introducido en nuestras iglesias, y muchas veces nosotros celebramos estas actividades feriadas igual a como el mismo significado que le da el mundo. Escuchen esto. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando queremos tener ventaja de la actividad, sin que nosotros caigamos en la misma tradición. ¿Me va entendiendo? Si ustedes quieren dar un mensaje
del verdadero. Por ejemplo, es como si vamos a hablar de la Pascua, de Easter. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos pintar los huevitos y tener a un conejito en la iglesia? Y después, aunque le hablemos de Jesús, su muerte y su resurrección, el mero hecho de que tenemos a nuestros hijos en la iglesia cogiendo, buscando un huevito, ¿ustedes piensan que estamos llevando el mensaje correcto? No, Correcto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que definir qué es permitido y qué no es permitido. Es cierto que se puede aprovechar la actividad, pero no se dice en ninguna parte de la Biblia que los discípulos, aprovechando la actividad, hacían las cosas como lo hacían la gente del mundo. Al contrario, en toda la Biblia y el Espíritu de Profecía se menciona que ellos aprovechaban los días festivos, pero predicaban el mensaje verdadero, mis hermanos, presentaban a Jesucristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrarle, cuando celebramos Easter, el día de la Pascua, el verdadero significado, sin tener que mezclar lo que el mundo ilustra. ¿Me van entendiendo? Si queremos celebrar la Navidad y queremos mostrarle que la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, pongan todo lo relacionado aquí al nacimiento de Jesucristo, pero no pongan lo que no representa a Jesucristo. ¿Me va entendiendo? Cuando nosotros ponemos las dos cosas, estamos confundiendo a las personas que venimos a la iglesia. Si la gente confunde el Día de Acción de Gracias con el pavo, no les traiga el pavo. Enfoquemos toda la actividad del Día de Acción de Gracias con gratitud. ¿Me va entendiendo? Pero cuando traemos las dos cosas dentro de la iglesia, ok, vamos a celebrar, vamos a poner los huevitos para los niños. Vamos al pavo, vamos a las luces, vamos a poner todas las cosas. Estamos confundiendo el mensaje, mezclándolo. Y ahí es donde no podemos presentar una verdad cuando le estás mostrando otra cosa. Tenemos que definir qué es la verdad y aprovechar el tiempo y invitar a los hermanos y presentar el verdadero significado de esas fiestas. Lo que Dios quiere que nosotros recordemos, lo que Dios quiere que nosotros celebremos. ¿Van entendiendo ese punto? Y cuando nosotros hagamos eso, las personas que se acercan a la iglesia se van a acercar al Dios verdadero porque van a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Pero tienen que ver que nosotros también lo hacemos de la forma correcta. Veo todo punto, dice. Después dice, ¿cuál era el parecido y la diferencia entre el mensaje de Pedro, Santiago y Juan comparado con el de Pablo? La sierva de Dios dice que Pedro, Santiago y Juan tenían algo en común, pero a la vez se diferenciaban en algo. ¿Qué era? Pedro y Santiago iban más directamente a los judíos. Pablo iba directamente a los gentiles, aunque hablaba a los judíos, pero el trabajo de Pablo era predicar a los gentiles. Muy bien. Dice Pedro, Santiago y Juan confiaban en que Dios los había apartado para que predicaran a Cristo entre su propia gente, entre los judíos. Pero Pablo también recibió la comisión también de Dios, pero Dios le dijo que fuera a los gentiles. Pregunta que hago, ¿piensa que Dios tiene para nosotros una misma misión o cada uno de nosotros tenemos una misión diferente? ¿Qué ustedes piensan? I think is wherever you are, whoever you're with, and the Holy Spirit talks to you, that's your mission. Because time is short, and the Lord wants everybody to know Him. So whatever you are, sometimes you can't talk to people. You have to read the room, basically. But whenever the Lord, tells you to speak, whatever you are, that's where you should give the message. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes piensan de que a Dios todo nos llamó para hacer lo mismo?
o Dios enfoca a un grupo a hacer esto, a otro grupo los enfoca a que haga esto, a otro grupo los enfoca a hacer esto. ¿Qué ustedes piensan? ¿A Dios todos nos llamó a hacer lo mismo? ¿O a ciertas personas dicen, enfócate en este grupo, a este otro? ¿Qué ustedes piensan? Cuando Dios llamó a los discípulos, les dio diferentes tareas. Y cuando Dios repartió los dones, repartió diferentes dones. Y por eso es que cada uno somos una luz en el sitio donde estamos, de acuerdo a la necesidad y el proceso de la cultura donde estemos, tenemos que representar a Cristo y a Cristo crucificado. Alabado sea Dios. Muy bien. So, Edwin, I didn't understand the question before, but now I get it. But also, the Lord puts you close to people that have some same experiences than you, that it might be reached by you. correcto. Pero imagínense que muchas personas dicen, bueno, nos vamos a enfocar únicamente en la gente que está fuera de la iglesia. Pero hay un grupo dentro de la iglesia que necesita que también que se les ayude, porque muchas personas, le voy a decir, hay distintos tipos de sermones. Hay sermones para las personas que son visitas, para que hablarle de Dios y acercarlos a Dios. Pero con el pasar del tiempo, muchos hermanos que ya son adventistas necesitan ser reforzados, necesitan ser tocados por Dios, y de ahí se dan los reavivamientos, se llama eso. Reavivamiento, para que vuelvas otra vez y esa mecha la mantenga como encendida. Entonces hay personas que son buenas, que el Señor los llamó, que son buenos para mantener a los hermanos de la iglesia dentro de la iglesia. Y hay personas que Dios los capacita, que no son buenos para mantener los hermanos dentro de la iglesia, pero van afuera y le hablan a los hermanos que están en la calle y los traen en la iglesia. Entonces, ¿qué quiero decirle? Era como le decía el hermano Mateo, Dios nos ha dado a cada uno un don diferente, una capacidad diferente, y Dios nos ha llamado a alcanzar un grupo diferente. Lo mismo pasó con Pedro, Santiago y Juan. Dios los llamó, pero le dijo, enfóquese en with your people, con los judíos. Pero llamó a Pablo, y a Pablo no le dijo, vete a los judíos. A Pablo le dijo, vete a quién? A los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios sabe a qué grupo nosotros podemos alcanzar mejor. Si Pablo se hubiese quedado predicando a su gente, no hubiese alcanzado el número que alcanzó alcanzando a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó y lo capacitó para alcanzar a ese otro grupo. Y nosotros, cada uno, hemos sido llamados por Dios, pero no necesariamente hemos sido llamados para trabajar con el mismo grupo de personas. Y tenemos que unirnos al grupo de personas a los cuales Dios ha capacitado como nosotros para trabajar en esa área. Y Dios nos ha llamado, por eso yo digo, cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos ha creado. Y tenemos que saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito y estar enfocado, trabajando en ella. Ahora, interesante este punto que voy a tocar ahora. Déjame ver. ¿Por qué Dios se puso en contacto con los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía? Se cuenta que ellos estaban orando, estaban en ayuno y se les apareció el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios pidió que se les dedicara a Bernabé y a Saulo. Ahora, cuando se les pide que se les dedicara, nosotros conocemos esa dedicación como el proceso de ¿qué? De ordenación, ¿verdad? Estamos ahora entrando en estas aguas profundas, la ordenación. ¿Qué tuvieron que hacer para ordenar a Bernabé y a Saulo? Lo llamaron aparte, le pusieron las manos encima y el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Pablo para el ministerio. Y ahí ellos tenían que salir de ahí a expandir el evangelio a otros países y a otros lugares, poniéndole las manos encima y dándole la bendición y la aprobación que Dios mandó. Me gustó eso.
Dice aquí, y voy a añadir un poquito a lo que dijiste, vas por la misma línea. Dice que el mismo Espíritu Santo llamó que le apartasen a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y dice, los apóstoles fueron dedicados a Dios entonces con mayor solemnidad. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a ordenar a alguien es entender que este proceso es algo solemne. Nosotros no podemos tomarlo así a la ligera, en forma de relajo. Es un procedimiento algo solemne, que tú vas a apartar, a separar a este individuo para la obra de Dios. Número 2, dicen que los que estaban, tanto los discípulos que iban a ser ordenados como los que iban a ordenarlo, estaban en ayuno y en oración. Estaban totalmente conectados en espíritu, en corazón, en verdad, mente, espíritu y corazón con Dios para este evento. Y dice, con la imposición de las manos, fueron enviados a su campo de labor entre los gentiles. Voy a hacer otra pregunta más. Quiero saber, ¿por qué usted piensa que esto era necesario que le impusieran las manos a Bernabé y a Saulo? ¿Piensa que era necesario? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Era necesario porque era una orden del Espíritu Santo. Y al ponerle las manos, el Espíritu Santo tomaría su poder sobre ellos para que ellos pudieran hacer tu trabajo. Eso ya me da una... Usted dijiste ahorita, voy a volver atrás, de los hermanos que necesitan en la iglesia. Es como el booster del COVID. Se nos va acabando. Y tenemos que ponernos el booster. Y así también muchos de los hermanos necesitan ese booster para poder continuar sirviéndole a Dios. Amén. Ahora, ¿piensa que nosotros debiéramos hacer lo mismo en nuestro tiempo o era algo de la ordenación únicamente para el pasado? I don't know. I might say something that I shouldn't say. No, dígame. But I tell you, every time you hear that somebody was chosen, it says it was full of the Holy Spirit of the faith. I honestly don't know if there is anybody that's full. We just put people in charge, just to put people in charge. Okay. So, Sebi dice que ella espera no meterse en lío con el comentario que iba a hacer. I agree with her 100%. Ella dice que en el tiempo bíblico, cuando se ordenaba a alguien, siempre se destacaba que la persona estaba llena del poder del Espíritu Santo. So, ella no sabe si en nuestro tiempo se debiera hacerlo o no, porque ella no cree que haya alguien que esté lleno del poder del Espíritu Santo en nuestro tiempo, y mayormente la gente lo que ordenan son personas para solo llenar ciertas posiciones. Buen punto. Ahora, pues sigo haciendo la pregunta, quiero ver un poquito más. ¿Piensan ustedes que nosotros debiéramos hacer lo mismo en nuestro tiempo o es algo que solo se debe hacer en el pasado? Estoy siendo intencional. Esto, voy a profundizar, pero quiero saber su opinión. I agree with Seven. There's a lot of people in the church or in an organization that are there because they has certain qualification. But to be a servant of God, you have to have all the qualification. You have to be full of the Holy Spirit. Full of the Holy Spirit means that you obey what the scripture tells us to do. And like you said, in the distance, we in the church, sometimes we elect people to fulfill those holes that need to be filled, but those people are not full of the Holy Spirit. And those are the problems that we have today in our churches. We have to, Pablo dice, que sepa gobernar su casa, que sepa gobernar sus hijos, que sepa cómo comportarse, que sea un cristiano genuino, que se vea a Cristo en esa persona. Entonces, ¿no debiéramos ordenar a más personas en nuestro tiempo? No, Okay. no.
Ok, vamos aquí, vamos a, ahora voy a ir un poquito más. Voy a hacer otra pregunta. Mira, Edwin, perdona. Dígame. Para mí se deben ordenar, pero se debe mirar bien a quién se ordena. Ok, buen punto. ¿Alguien más tiene otra opinión antes de ir un poquito más profundo a esto? Todavía yo no he contestado. Solo estoy escuchando sus opiniones y elaborando el tema. ¿Alguien más piensa que sí o si no? Lo de la ordenación, esto es importante, la ordenación. En el tiempo bíblico, esto era algo solemne. Y aún si nosotros miramos cómo ellos lo hacían antes, que ellos estaban en ayuno en oración, ¿cuántas personas que se ordenan en nuestro tiempo están en ayuno en oración cuando se va a hacer este proceso? Yo creo que ninguno. Interesante ese punto, pero vamos a ir un poquito más. Quiero entrar un poquito más porque creo que tengo que abundar en este tema. Pensé que no, pero mira, ¿por qué piensas que ahora Bernabé y Saulo tenían que ser ordenados si ya Dios se había manifestado con cada uno con poder? Ya Dios los había llamado. Ya Dios había manifestado, ya ellos estaban trabajando para Dios con poder. ¿Y por qué ahora se le estaba pidiendo a ellos que fueran ordenados? Si ya Dios los había llamado, ya Dios se les había manifestado con poder, ya ellos estaban trabajando para el Señor, ¿por qué ahora el Espíritu Santo se les pide y se les requiere que debían ser ordenados? Interesante ese punto, esa pregunta, ¿verdad? I suppose that as a human being, you know, we need to see, we need to have more proof. So it was not for them, but it was for the people, for the church, to say they have the authority of the Holy Spirit to do what they have to do. Interesante ese punto. Sebi menciona que la ordenación en aquel entonces se hacía en ese momento, era más, no era para el que se estaba ordenando, sino era porque muchos de nosotros necesitamos ver para creer y poder entender, y se hacía para el propósito de que los que vieran que ellos habían sido escogidos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué piensan que ahora debían ser ordenados si ya Dios había manifestado con cada uno con poder? Every organization has rules and has that we have to follow. The God is a God of order. Es un Dios de orden. Claro. Y Dios, la autoridad, la iglesia, así tenía la iglesia tenía la autoridad para mandarlos a diferentes sitios para que ellos predicaran el evangelio, aunque era mandado por el Espíritu, pero tenía que ver, we always have something to follow up. El gobierno, nosotros tenemos, suponer el gobierno tiene las leyes, we can do follow the law as long as they're not against God. We have to follow the rules. And la autoridad que ellos necesitaban, la iglesia en su totalidad necesitaba que ellos, un tipo de organización donde ellos estaban sujetos a los principios que se les había enseñado. Okay. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ordenación? ¿O hay alguna importancia en la ordenación? Yes. ¿Cuál es? Para ustedes, ¿qué es lo importante de que esa persona debe ser ordenada o no? Tiene la autoridad. Porque al principio decíamos que como no hay persona, bueno, ustedes mencionaron, estoy solo repitiendo, ustedes dijeron que como ya no hay como las personas que estén llenas del Espíritu Santo, y se hace bien difícil de conseguir a alguien apto para la ordenación, ¿cuál es la importancia si ya no se debiera hacer? O si se debiera hacer porque es importante por esta razón. ¿Qué ustedes piensan? I still digging, sigo preguntando. ¿Es importante o no la ordenación? ¿Por qué? ¿Sí o no? El Señor dice, ejemplo nos ha dado, ¿no? Sé como yo soy, manso y humilde. Muy bien. Porque es el ejemplo a seguir. Jesús mismo lo estableció desde el principio, porque aún los sacerdotes se ordenaban.
de este santuario, desde allá, desde el desierto. La ordenación no fue algo del Nuevo Testamento. La ordenación ya existía mucho más antes. So, ¿qué más? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué es importante la ordenación? Because the person have the authority. Porque To le da go. autoridad para ir, Un mandato de Dios. un mandato de Dios. Quede claro, sí lo pidió Dios. Interesante ese punto. Pero mencionamos al principio que si no están aptos, no debieran ser ordenados. Pero Dios pidió que se ordenara. Ujú. Entonces, ¿en qué punto medio podemos saber si se debe ordenar o no? Entonces, ahí es donde quiero entrar. Dime, hermana Seri, ¿qué sé qué quiere decir? ¿No? Bueno, Also, Edwin, he wanted us to pray and fast correcto. when we choose people. So when it's chosen by him, then ordination is great. It's what he ordered. That's what he Entonces, wanted. Sebi está mencionando algo interesante, que a veces el problema no está en el que se escogió, el problema está en el proceso cuando se está nombrando, porque Dios nos pidió que ayunáramos y oráramos, y como hemos dejado de hacer eso, no hemos podido dejarnos guiar por Dios para que escoja el indicado, porque si fue el que Dios escogió, no hay ningún problema en la ordenación, dice Sebi. Es bastante bueno. Mira lo que dice aquí. Voy a leer lo que dice la sierva de Dios. Y hay tanto que puedo decirle en cuanto a esta área, pero me voy a limitar a lo que dice este capítulo. Por amor a nosotros, me voy a contenerlo un poquito. Pero miren esto, es un tema interesante, la ordenación. Dice, tanto Pablo como Bernabé estaban ya trabajando como ministros de Cristo. Ya Cristo Dios los había llamado. Y dice, y el Señor había bendecido abundantemente sus esfuerzos. Dios aprobaba todo lo que estaba haciendo Saulo y Bernabé. Y dice, pero ninguno de ellos había sido ordenado formalmente para el ministerio evangélico por medio de la oración y la imposición de las manos. Fueron autorizados entonces por la iglesia, no solamente para enseñar la verdad, sino para bautizar y organizar iglesias, investidos pues de plena autoridad eclesiástica. La ordenación te da la plena autoridad eclesiástica de representar a esa iglesia. Cuando eres ordenado, esa iglesia te aprueba a ti como uno de sus representantes. ¿Van entendiendo eso? Te haces representante de esa iglesia. Y dice, este fue un acontecimiento importante para la iglesia. La obra debía proseguir entonces con vigor entre los gentiles y debía dar como resultado el fortalecimiento de la iglesia para una gran afluencia de almas. Ahora, voy a hacer otra pregunta más. ¿Piensa que Dios tuviera algún propósito para que ellos fueran ordenados por la iglesia? Si el mayor reconocimiento que uno puede tener es que Dios te llamó, ¿piensas tú que Dios tenía algún propósito para establecer que se ordenaran? Es que Dios es un Dios de orden. ¿Dios es un Dios de orden? ¿Qué más? ¿Qué piensan? Pues Dios fue el que los llamó. Ya ellos estaban trabajando, estaban activos, estaban haciendo todo bien. Y ahora Dios dice, ordénalos. Just tell us what you want to say. No, mira, interesante. Bueno, dice, ellos son la luz. ellos eran la luz. Dice, los apóstoles al desempeñar esta tarea especial iban a quedar expuestos, dice la sierva de Dios, a la sospecha, el prejuicio y los celos. So, Dios tenía que proteger a estos escogidos de él. Porque la gente iba a decir, pero espérate, ellos van a decir que Dios los escogió, iba a crear esos celos, iba a crear sospecha, iba a crear prejuicios. Dios conoce el futuro. Y dice, como consecuencia natural de su apartamiento del exclusivismo judío, sus doctrinas y sus opiniones podían ser tituladas en herejía y sus credenciales de ministro del evangelio serían puestas en tela de juicio.
por muchos celosos creyentes judíos. ¿Y qué se creen esta gente de predicando esto? ¿Con qué autoridad se atreven ellos a predicarle esto? ¿Me va entendiendo? Se le iba a cuestionar. Entonces dice, Dios previó todas las dificultades que ellos podían enfrentar como sus siervos. Y en su sabia providencia, dice la sierva de Dios, permitió que fueran investidos de autoridad incuestionable por parte de la iglesia establecida de Dios, para que por obra estuvieran por encima de toda discusión. No importaba lo que los hermanos pelearan, y fueron aprobados por Dios y por la iglesia. Interesante ese punto. Necesitamos la aprobación. Y es sumamente importante que nosotros entendamos que Dios quiere que la iglesia trabaje con Dios y tengamos la misma aprobación. La ordenación, mediante la imposición de la mano que fue establecida con Dios, fue abusada en el tiempo bíblico. La sierva de Dios dice que la gente comenzaron a abusarla y a utilizarla mal. Es más, todavía en nuestro tiempo se sigue utilizando mal. ¿Querían saber eso? Ahora voy a entrar un poquito ahí. Déjame ver cómo me queda el tiempo. Ok, voy a entrar un poquito. Me da tiempo para hablar de eso. La sierva comienza a hablar de que comenzó a dársele un significado a la ordenación que Dios no le había dado. Y comenzó a utilizarse mal. ¿Cómo se comenzó a utilizar mal? Voy a leer. Mira lo que dice ella. La ordenación mediante la imposición de las manos fue sometida a mucho abuso en épocas posteriores. Se asignó una importancia infundada en el acto, como si algún poder especial descendiera sobre los que recibían la ordenación de ese modo. La gente decía, espérate, si tú eres ordenado, tú vas a recibir un poder de Dios y vas a estar por encima de cualquiera. Y Dios nunca había establecido semejante cosa para el proceso de la ordenación. La ordenación era que la iglesia te daba la autoridad, luz verde, para predicar a Jesucristo. ¿Me vas entendiendo? Entonces dice, mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, como si algún poder descendiera sobre los que recibían la ordenación de ese modo, calificándolos inmediatamente para cualquier o toda tarea ministerial, como si residiera alguna virtud en el acto de imponer las manos, como si alguien por ponerte las manos te pudiera dar algún poder. Era, dice, en la historia de estos dos apóstoles tenemos un simple relato de la imposición de manos y de su consecuencia sobre su obra. Tanto Pablo como Bernabé habían recibido su comisión de Dios mismo. ¿Quién lo llamó? Dios. La ceremonia de la imposición de manos no le daba ninguna nueva gracia, no le daba ninguna nueva virtud, porque ya Dios los había llamado, Dios le había dado el don, Dios los había capacitado. Ellos no estaban recibiendo nada nuevo de ¿quién? De Dios. Únicamente estaban recibiendo la aprobación de la iglesia como representantes de la iglesia, porque ya Dios los había llamado para ser sus representantes. La imposición de la mano no les daba a ellos ningún nuevo poder, ninguna nueva potestad. Eso dice la sierva de Dios. Dice, únicamente la ordenación aplicaba el sello de la iglesia a la obra de Dios, como una manera de reconocer su designación para un oficio ya señalado. La iglesia únicamente le estaba dando la aprobación para poder hacer lo que Dios les pidió que hiciera. That's it. ¿Están viendo eso? Y aquí está el problema cuando nosotros queremos el proceso de ordenación, que pensamos que es que ellos van a recibir algún poder y estamos confundidos. La sierva de Dios dice bien claro, pueden leerlo, está ahí ella lo dice bien claro. El proceso de ordenamientos únicamente es para darle el sello a la iglesia para que tú puedas hacer la obra que Dios te ha dado. Tú no recibes ningún nuevo poder porque cuando Dios te llama, Dios te capacita. Ya Dios le había dado a los discípulos todo. Solo necesitaba la aprobación de la iglesia para que nadie le diera problema a ellos cuando fueran a predicar a Jesucristo en la iglesia judía. Ya ellos habían sido aprobados para poderlo hacer. Interesante ese punto. La iglesia tenía que era la autoridad de la iglesia,
que los apoyaba en todas las Correcto. decisiones que ellos tienen que hacer. Correcto. Y todavía la iglesia es la que da la autoridad, la luz verde de los mensajes. Cualquier persona no se puede parar en nuestro púlpito a predicar, a hablar, necesita la aprobación. Los líderes también necesitan la aprobación de la iglesia y tú eres eres ordenado porque la iglesia aprobó que tú fuiste escogido por Dios para hacerlo. Si la iglesia se equivoca o no, ya es el problema de la iglesia. Pero el proceso de ordenación, tú no recibes ningún nuevo poder o potestad, tú solo estás recibiendo la autoridad de la iglesia de que aceptaron de que Dios te escogió a ti para hacerlo. Y ante los hermanos se le está dando a todo el mundo dejar saber que el hermano Mateo, que es anciano, es aprobado, es ordenado para poderlo hacer. Y nadie puede cuestionar la autoridad que él tiene como el anciano o cualquiera de los que se han puesto. Ese es el proceso de ordenación. No es que reciben ningún nuevo poder, por eso quiero aclararle eso, sino que es que la iglesia le da la autoridad y el visto bueno para que él pueda hacer la obra. Y Edwin, así como la iglesia tiene la autoridad, también tiene la autoridad para disciplinarte si no estás haciendo, caminando como Eso debes es correcto. Eso es correcto. Va viendo, porque ha recibido esa autoridad. Entonces nosotros, como le damos un significado totalmente diferente, tenemos un problema. Pero ahí la sierva de Dios lo explica clarito. Por eso digo a la gente, leas en ese pedacito, entonces volvemos a hablar lo del el sistema de ordenación. Me quedan unos pocos minutos y quiero hablar de este problema. Los judíos comenzaron a pelear con los gentiles. Esta gente no merecen ser parte de nosotros porque ninguno de los gentiles se quiere circuncidar. ¿Se acuerda de ese problema? Oye, ¿por qué lío? ¿Y qué lío? Y esta gente se van a perder porque aunque se están uniendo a nuestra iglesia, ninguno se quiere circuncidar. Y para que se puedan salvar, se tienen que circuncidar. ¿Se acuerdan de eso? Y pegaron ahí a quejarse. Y dice la sierva de Dios que tan pronto Pablo y Bernabé se dieron cuenta, tuvieron que tomar carta en el asunto. ¿Piensan ustedes que estas personas, esa forma de pensar de ellos, iba a afectar la iglesia? Sí. Porque el problema es que el pueblo de Israel nunca entendió y hasta la fecha no ha entendido el significado de predicar el evangelio por la gracia de Dios y no por las obras. Alabado sea Dios. Muy bien. Ahora, ¿piensas que tenían que tratar este asunto inmediatamente o vamos a esperar a ver qué pasa? A veces la gente empieza con chisme, pero después se les va. ¿O piensan ustedes que eso se tenía que atender inmediatamente? ¿Qué ustedes piensan? The church was already divided. La iglesia estaba dividida. Sorry, Mano, Mateo, go ahead. No, it's okay. I like your ideas. Yeah, you're right. Yeah, I was going to say the church was already divided, so they needed to act right away. Necesitamos actuar inmediatamente. Ahora, ¿piensan ustedes muchas veces que es mejor dejar las cosas que sigan su curso o mejor no intervenir en ellas? No, eso fue lo que pasó con el cambio del sábado al domingo. Eso fue lo que sigue pasando sobre hoy, sobre las doctrinas que son esencia y nosotros están viéndose, no se está llamando la atención a lo que debemos hacer. Por eso es que tenemos que actuar en la manera que ellos actuaron, tenían que hacer. La iglesia era una iglesia joven que estaba creciendo y tenían que tomar orden y tenían que tomar decisiones. Ahora, ¿cuándo saber qué es necesario trabajar inmediatamente y cuándo saber cuándo es mejor esperar? Dejándolo en las manos de Dios. Yes, but when you see that an argument is dividing the church, that's immediately you have to do something. If it still keeps people together and they're just discussing things, it's a different story. But if you see that it's dividing the church,
then, there's a lot of prayers, obviously, but there is something that you have to take actions. Sebi dice que cuando tú ves que ciertas cosas están causando que se divida la iglesia, se debe atenderla inmediatamente. Si es algo que solo entre dos personas y no está afectando a la mayoría, pues se toma tiempo. Pero si es algo que va a afectar o va a causar división en la iglesia, se debe actuar inmediatamente. Ahora, ¿qué pasaría en la mayoría de los casos que hemos visto cuando no se toma carta en el asunto? We had a lot of problems. Es más, muchas personas hasta abandonan la iglesia, abandonan hasta la fe. Yeah, ¿Verdad que sí? yeah. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, este era un asunto importante que afectaba en gran medida a la iglesia. Este tipo de comentarios que estaban haciendo los hermanos y quejas estaba afectando a la iglesia. Y dice que Pablo y Bernabé lo enfrentaron con prontitud. Eso de esperar al mes que viene cuando se hace la junta, no. Se va a resolver ahora. Y dice, y se opusieron a la introducción del asunto entre los gentiles. Tenían la oposición de los creyentes judíos de Antioquía, que estaban en parte de los judíos. El problema produjo mucha discusión y falta de armonía en la iglesia, hasta que finalmente los hermanos de Antioquía, temerosos de que pudieran producirse una división entre ellos como resultado de discutir más este asunto, decidieron enviar a Pablo y a Bernabé junto con algunos hombres responsables de Antioquía a Jerusalén para presentar la situación delante de los apóstoles y los ancianos. Allí debían encontrarse con delegados de diferentes iglesias y con los que vendrían para asistir a las próximas festividades anuales. Mientras tanto, debían cesar toda discusión hasta que los hombres responsables de la iglesia hicieran una decisión final. Esta decisión debía ser aceptada universalmente, entonces, por toda la iglesia de la comarca. Y ahí fue cuando se hizo el primer congreso de la Asociación General. Oye, ¿sabían eso? Miren cosa interesante con ese problema. Entonces, dice, cuando los judíos presentaron sus razones, ellos dijeron por qué razón era importante la circuncisión para los gentiles. ¿Y en qué basaron sus razones? Dice, los judíos habían enorgullecido de sus ceremonias divinamente señaladas y habían llegado a la conclusión de que si Dios en una oportunidad había determinado cómo debían ser su culto hebreo, era imposible que autorizara jamás cambio alguno en cualquiera de sus detalles. Resolvieron que la cristiandad observa las leyes y las ceremonias judías. Él dijo, si Dios fue el que estableció esto y Dios no es un Dios que cambia, ¿cómo es posible que vamos a decirle a ellos que vamos a hacer una excepción con ellos? Interesante ese punto, porque nosotros decimos, no, Dios no cambia de parecer. Entonces, aquí estaba, ahora entonces, vamos a ver cómo se refutó Pablo, vamos a ver cómo refutó Pedro estos problemas de ellos. Me está acabando el tiempo y quiero entrar en este detalle porque es sumamente importante. Esto fue lo que dijo Pablo para contrarrestar lo que dijeron los judíos. Pablo les habló de cuando Dios se topó con él. ¿Se acuerda? Cuando iba de camino a Damasco. El encuentro que tuvo con Dios. Pablo seguía creyendo que él era hijo de Abraham y guardaba los 10 mandamientos, tanto en la letra como en el espíritu, tan fielmente como lo había hecho antes de su conversión al cristianismo. Pero sabía que las ceremonias típicas debían cesar totalmente bien pronto, puesto que lo que prefiguraban ya había acontecido y la luz del evangelio estaba difundiendo su gloria sobre la religión judía, proporcionándole un nuevo significado a sus antiguos ritos. Toda la ceremonia de sacrificio, todo prefiguraba ¿a quién? A lo que Jesús iba a hacer. Y una vez Jesús hizo todas esas cosas, ya no tenían ninguna validez. Dios no abolió la ley moral. Dios abolió ¿qué cosa? Las leyes que ceremoniales, porque ya todo se había cumplido. Y lo estaba tratando de explicar eso a los hermanos. Y dice, el asunto sometido a la consideración del concilio parecía presentar dificultades insuperables desde cualquier ángulo que se le estudiara. Pero el Espíritu Santo en realidad había zanjado este problema y de su decisión dependía la prosperidad y hasta la existencia de la iglesia cristiana aún el día de hoy.
Se dio a los apóstoles gracia, se le dio sabiduría, se le dio juicio santificado para decidir este asunto tan difícil. Entonces viene Pedro y también refuta diciendo que Pedro explicó que el Espíritu Santo ya había decidido al descender con él mismo poder a los gentiles incircuncisos que sobre los circuncidados judíos. Recordó su visión mediante la cual Dios le presentó un lienzo y le dijo, Pedro, mata y qué, mata, come y no llame, y lo que Dios limpió no lo llames qué, común. Y dijo, y si Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles a ellos el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ellos estaban incircuncidados, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, ahora pues, ¿para qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Interesante ese punto, ¿verdad? Le pedimos a ellos que hagan cosas que ni siquiera nosotros estamos haciendo. Ese yugo no era la ley de los 10 mandamientos, como afirmaban los que se oponen a la vigencia de la ley, pues Pedro se refería a la ley ceremonial que quedó nula y sin valor gracias a la crucifixión de Cristo. Este discurso de Pedro preparó a la asamblea para que escuchara razonablemente a Pablo y a Bernabé cuando relataron su experiencia al trabajar con los gentiles. Cuando vino Santiago, Santiago también vino a hablar y dice, su sentencia fue que la ley y en especial el rito de la circuncisión de ninguna manera fuera impuesto a los gentiles, ni siquiera el título de recomendación. Dijo, ni se los recomienden. Santiago trató de que sus hermanos comprendieran el hecho de que los gentiles, al volverse a Dios, apartándose de la idolatría, experimentaban un gran cambio de fe y que deberían ejercerse mucho cuidado para no perturbar sus mentes con asuntos dudosos capaces de causar perplejidad. No fuera que se desanimaran de seguir a Cristo. Y muchas veces nosotros imponemos cosas que ni siquiera nosotros seguimos y causamos más daño a la gente para que se queden y somos la razón para que la gente se vayan de la iglesia. Dice entonces que los ancianos y los apóstoles concordaron, por lo tanto, en instruir a los gentiles por medio de cartas que se abstuvieran de carnes ofrecidas a los ídolos, de fornicación, de animales ahogados, estrangulados y del consumo de sangre. Se les requirió guardar los mandamientos y vivir vidas santas. Se aseguró a los gentiles que los hombres que los habían instado a circuncidarse lo habían hecho sin la autorización de los apóstoles. Interesante. El concilio que debió este caso estaba compuesto de los fundadores de la iglesia cristiana del origen judío y gentil, y los ancianos de Jerusalén y los representantes de Antioquía estuvieron presentes, como así mismo estuvieron representadas las iglesias más influyentes en aquel entonces. Y dice, el concilio no pretendió infalibilidad en sus deliberaciones, sino que actuó bajo las indicaciones de un juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad de Dios. Se sentía que era Dios el que le estaba guiando a tomar esa decisión. Y vieron ellos que Dios mismo había decidido este asunto al favorecer a los gentiles con el Espíritu Santo y que se les debía dejar que siguieran la dirección del Espíritu Santo. Y esa debiera ser la manera de seguir de nuestra iglesia, permitir que sea el Espíritu Santo que dicte nuestras acciones, lo que debemos hacer. Y dice, no se llamó a todo el conjunto de cristianos para que votara sobre este asunto. Los apóstoles, los ancianos y los hombres de influencia y juicio dieron forma al decreto y lo promulgaron a consecuencia de lo cual fue generalmente aceptado por todas las iglesias cristianas. Todas las iglesias aceptaron que ya no se le tenía que imponer ninguna circuncisión a los gentiles. Y dice, no todos se sintieron contentos, sin embargo, con esta decisión hubo una facción de falsos hermanos que pretendieron consagrarse a cierta obra bajo su propia responsabilidad. Se dedicaron a murmurar y a buscar faltas.
promoviendo nuevos planes y tratando de derribar la tarea realizada por hombres experimentados a quienes Dios había ordenado para que enseñaran la doctrina de Cristo. La iglesia tuvo que enfrentar tales obstáculos desde el mismo principio, y la sierva de Dios termina diciendo, y tendrá que seguir haciéndolo hasta el fin del tiempo. Así es. Hasta el fin del tiempo, mis queridos hermanos, van a levantarse falsos profetas, personas diciendo cosas en contra del espíritu de profecía, negando lo que dice el espíritu de profecía, personas diciendo cosas que no están ni siquiera en la Biblia, sujeciones y cosas así. Hasta el fin del tiempo se van a levantar personas como esas que no están siendo dirigidas por el Espíritu de Dios. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos que eso va a pasar, pero que no debiera afectarnos a nosotros si permanecemos conectados con la vid, que la vid es Jesucristo. Amén. Amén. Interesante ese punto, ¿verdad? Ay, se me acabó el tiempo. Qué tristeza. Tantas cosas que se pueden decir, pero para eso tenemos la semana que viene. La semana que viene va a ser un tema sumamente interesante. Vamos a hablar los años de ministerio de Pablo. Lo que conlleva a un verdadero cristiano mantenerse en un ministerio llamado por Dios. Cuesta mucho dolor, muchos sacrificios, muchas críticas, persecución. Pero en la próxima semana, con la ayuda de Dios, te vamos a enseñar que vale la pena mantenerte firme. Quiero invitarlo a cada uno de ustedes a que entienda que hay un precio grande que hay que pagar para mantenerse firme, pero la recompensa es mayor que cualquiera del dolor que nosotros pasemos. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos discutido? Yo quería hacer algo un poquito hacia atrás, cuando hablamos de eso. En el momento que Cristo murió en la cruz, dice que el velo se rajó de arriba para abajo. Ahí quedó abolida la ley ceremonial, la ley ritual. Y el pueblo todavía seguía. Los judíos seguían todavía con sus ideas de que tenían que hacer todos estos ritos. Y como tú dices, esos tiempos lo hubo en el pasado, lo estamos viendo en el presente y lo vamos a ver en el futuro. Pero si nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras y estudiamos con la presencia del Espíritu Santo, nosotros vamos a darnos cuenta de la situación y vamos a echar mano de la matuta, como dicen en Puerto Rico. Amén. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, si eso es todo, vamos a orar para que podamos culminar con este tema en el día de hoy. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos por tus infinitas bendiciones, porque te manifiestas en medio de nosotros. Tienes un propósito lindo con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que quien nos ha llamado eres tú. Que a quien tenemos que servir es a ti. Y que lo hagamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a servir a los demás sin mirar a quién le brindamos nuestro servicio. Sea judío, sea gentil, sea adventista, no lo sea. Tú nos has llamado a servirlo a todos. Ayúdanos a mantenernos firmes y mostrarle al mundo el mensaje verdadero. Lo que tu mensaje puede hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros a comenzar a entender tu mensaje. Ayúdanos a nosotros comenzar a ser fieles para que podamos predicar un evangelio lleno y no un evangelio vacío. Bendícenos en esta semana que ha de comenzar, que podamos comenzarla bajo tu dirección. Te pido nuevamente por cada uno de mis hermanos que se han conectado. Sé tú con cada una de sus necesidades, su salud. Ayúdalos para que puedan pasar una semana en victoria. Y cuando nos reconectemos el sábado que viene, podamos nuevamente sentir que estamos delante de tu presencia. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor me los bendiga. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos
de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.